Hola a todos, ¿cómo están? Soy Flaseba y bienvenidos a mi cuarto caso. Hoy les traigo el caso que inspiró a la película de culto El exorcismo de Emily Rose, y es la historia de Annalise Michel. Anna Elizabeth Michel, o más conocida como sus familiares le decían Annalise Michel, nació el 21 de septiembre de 1952 en Baviera, Alemania. Era hija de Joseph y de Anna Michel y tenía 3 hermanas, las cuales, incluida Annalise, fueron criadas bajo el catolicismo. Para el momento en que comienzan todos estos sucesos de años, Annalise tenía 16. En el año 1968, Anna comienza a tener cosas extrañas en su cuerpo. Comienza a retorcerse, a hacer posturas corporalmente muy extrañas. Emily? Hey. Entonces los padres deciden llevarla al médico. Allí la diagnostican con un supuesto cuadro de epilepsia y depresión. Pero realmente los tratamientos no la ayudaban para nada y Annalise comenzaba a frustrarse cada día un poco más. Rezaba para pedir ayuda a lo que ella creía, pero comenzó a tener visiones demoníacas. Para los años 70, Annalise juraba y rejuraba que estaba poseída. Las visiones habían empeorado muchísimo, pero decidieron llevarla nuevamente al médico y allí le proporcionaron su primer anticonvulsionante. Lo que no sirvió de mucho, fue totalmente contraproducente, porque uno de los efectos secundarios es que tuvo sodio de más en el cerebro y eso le generó una abstinencia alimenticia. Ya 3 años después, las cosas realmente no mejoraban y Annalise seguía jurando que estaba poseída. Fue a buscar ayuda espiritual, pero le negaron el exorcismo y le dieron otra medicina que era un antipsicótico. Esto tuvo otro efecto secundario, el cual fue que aumentaron los ataques de epilepsia en el cuerpo de Annalise. Annalise decía que había voces que le decían que se iba a quemar en el infierno y que la amenazaban constantemente. Les explicó miles de veces a los doctores que los demonios la obligaban a hacer esas cosas con su cuerpo que ellos decían que era epilepsia. Ahí la familia se empezó a dar cuenta que la medicina convencional no los iba a poder ayudar. En noviembre de ese año, Annalise nuevamente es medicada con un estabilizador emocional, que tampoco la ayudó. Así que los padres lo que deciden hacer ese verano es ir a buscar a un pastor. Los padres le explicaron la situación de Annalise y dijeron que para que un exorcismo se lleve a cabo había que tener ciertos requisitos, por decir algo. La persona tenía que tener aberración por los objetos religiosos, cuadro de Jesús, cruces, lo que fuera. Tenía que tener una fuerza sobrehumana y tenía que hablar idiomas completamente desconocidos para él. En el año 74, un pastor comenzó a supervisar a Annalise las conductas que tenía y al verlas decidió comunicarse con un obispo, que es alguien de mayor rango, para pedirle permiso para finalmente un exorcismo, el cual nuevamente fue denegado una vez más. Así que lo que le recomendaron a Annalise es que llevara un estilo de vida alegre, con paz, religioso, para que todo volviera a lo que es la normalidad. Pero esto no sirvió de nada. Annalise comenzó a cambiar las conductas en su casa terriblemente, insultaba a su familia, los escupía, les pegaba, no quería comer nada, comía arañas, bebía su propia orina, dormía en el piso, atacaba a sus familias con cosas muy personales de cada uno, o sea, golpes bajos, entre muchas otras cosas, que empezó a tener aberración por los objetos católicos, cuadros de Jesús, rosarios, cruces, etc. Se volvió algo habitual también que Annalise se automutilara, que se golpeara contra los armarios, que se rasgara la ropa, que orinara en el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se dieron cuenta que Annalise realmente cumplía los requisitos para hacer un exorcismo y que realmente estaba poseída.
Así que en el año 75, el obispo que había denegado anteriormente uno de los tantos exorcismos que Annalise había pedido, le asignó al padre Arnold Renz y al pastor que había supervisado a Annalise en el año 74 esta tarea de finalmente hacerle un exorcismo a Annalise. La base para hacer este tipo de rituales se encuentra en el libro Rituale Romanum, el cual es un libro justamente de la Iglesia Católica que es un instructivo de cómo realizar cierto tipo de rituales, incluidos los exorcismos y cómo enfrentarse a los distintos demonios. Pero este pastor, este obispo, se enfrentaban a 6 demonios distintos. Entre ellos se encontraban Lucifer, Nerón, Judas, Caín y el mismísimo Hitler. Desde septiembre del 75, que es cuando comenzaron los exorcismos, hasta junio del 76, Annalise fue sometida a este ritual 1 o 2 veces por semana. Algunos de los ataques de la joven eran tan fuertes que no podían ni detenerla entre 3 hombres, y eso que era una chica que estaba con abstinencia alimenticia, como les dije anteriormente, entonces era un palo. No la podían agarrar entre 3 hombres y ni encadenada podía quedarse quieta. Annalise era capaz de saltar de rodillas 1 metro. Tiró a su padre y a uno de los sacerdotes al otro extremo de la habitación. Por suerte, hubo un tiempo en el que Annalise pudo volver a la normalidad y volvió a la escuela a hacer exámenes para la escuela de pedagogía. Pero se desvanecía en todos los sitios y quedaba rígida con mayor frecuencia. Tenía las rodillas rotas porque había hecho alrededor de 600 genuflexiones durante los exorcismos. Genuflexiones es cuando te arrodillas para rezar o para lo que sea. Pero imagínense 600 veces hacer eso. Estaba a la miseria. Y estas, que son las imágenes más conocidas de Annalise, se puede ver su deterioro. Su nariz rota por todas las veces que se golpeaba contra los armarios. No tenía casi pelo porque se lo arrancaba. Bueno, el deterioro físico porque no comía, entre muchas otras cosas. Como les dije, Annalise tenía muchas visiones y una en particular que dijo fue que el día de la liberación se acercaba y que iba a ser el 1 de julio de 1976. El 30 de junio de ese año, un día antes de la liberación que Annalise había dicho que iba a suceder, ella enferma terriblemente. Tuvo neumonía, fiebre muy alta, estaba realmente exhausta. Ya no podía arrodillarse para hacer las flexiones que les dije que se hacen normalmente en los exorcismos. Sus padres la tenían que tener para que se pudiera agachar. Annalise le pide absolución a los sacerdotes, que es que la perdonen por todos sus pecados y que Dios la perdone de todos sus pecados. Y les dijo a todos los presentes que a la medianoche los demonios iban a salir de su cuerpo. Y dicho y hecho, Annalise se sumergió en un profundo sueño. Anna Michelle terminó muriendo el 1 de julio de 1976, el día que ella había dicho que iba a ser el día de la liberación. Una de sus últimas frases que dijo, que están grabadas en cintas que se grabaron justamente en esos días de exorcismo, fue: "Mamá, estoy muy asustada". El fiscal, al enterarse de esta muerte, comienza a investigar a los padres de Anna y a los 2 exorcistas que estuvieron presentes durante todo ese proceso de Annalise. El fiscal, al enterarse de esta muerte, empieza a investigar a los padres de Annalise y a los 2 exorcistas. Los acusó de homicidio por negligencia. El 30 de marzo de 1978, o sea, casi 2 años después de la muerte de Annalise, comienza el juicio. En este juicio se plantearon 2 preguntas de base. ¿Qué había ocasionado la muerte de la joven y quién fue el responsable? Claramente las pruebas forenses dieron que Annalise estaba en un estado de malnutrición tremendo, y lo que decía la contraparte es que si los padres o los hermanos o los exorcistas o quienes estaban con ella presentes en esos momentos la hubiesen obligado a ingerir algo de alimento, ella se podría haber salvado. Entonces se planteó de por qué no la habían llevado a un centro psiquiátrico donde la hubiesen sedado y la hubiesen obligado a comer, y una de las hermanas de Annalise declaró que ella no quería que eso sucediera.
Los exorcistas intentaron probar la presencia de todos estos demonios que habían habitado en Annalise con todas las cintas que habían grabado durante esos años, que eran alrededor o más de 40. Allí se podían escuchar diálogos extraños, dos voces distintas hablándose, discutiendo de quién debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Como les dije, uno de los demonios que habitaba en Annalise era el mismísimo Hitler. Y en esas discusiones entre demonios que había en las grabaciones, se podía escuchar una voz con tono extranjero. También mostraron grabaciones donde a Annalise le salían dos voces simultáneamente del cuerpo. O sea, era imposible que las esté haciendo ella, porque eran dos voces completamente distintas según lo que decían los sacerdotes. Claramente los fiscales decían que era toda una farsa y presentaron lo siguiente como prueba. Annalise parece que manejaba varios idiomas, entre ellos el latín, que es uno de los idiomas en los cuales alguien supuestamente poseído habla. Entonces dijeron que todo podía ser fingido y que todo lo hizo adrede, porque ella claramente conocía esos idiomas que supuestamente decían que desconocía. Los psiquiatras presentaron la teoría de la inducción doctrinaria, o sea, en pocas palabras, que los curas le habían lavado la cabeza a Annalise para que pensara que todos los problemas físicos, o sea, realmente físicos de medicina convencional que tenía ella, en realidad eran problemas de posesión y de algo del más allá. Los licenciados añadieron que sus problemas de salud agravaron su psicosis. Entonces, un problema de psicosis agravado, más que supuestamente los sacerdotes le lavaban la cabeza, hizo que todo el tema explotara y que Annalise realmente creyera que estaba poseída cuando en realidad tenía capaz problemas de medicina convencional. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Los padres de Ana y los sacerdotes finalmente fueron declarados culpables de homicidio con negligencia y por falta de auxilio. Fueron condenados a 6 meses de prisión con libertad condicional. Una comisión alemana dio el veredicto de que Annalise nunca había estado poseída, que había sido toda una farsa, pero los creyentes pensaban completamente distinto. Ellos decían que el cuerpo de Annalise nunca iba a encontrar paz. 11 años y medio después, el cuerpo de Annalise fue exhumado y le hicieron una segunda autopsia, en la cual había fotos claramente, pero nunca fueron reveladas. Hay una foto de la tumba de Annalise donde se puede ver una garra abrazando justamente a la tumba, como algo que la tiene, que la persigue hasta en el más allá. Por eso los creyentes dicen que nunca va a descansar en paz. Pero hasta el día de hoy, la tumba de Annalise es visitada por muchos porque dicen que fue una gran luchadora en la vida. Bueno, hasta acá fue el caso del día de hoy. Es bastante largo, acorté varias cosas porque es tremendamente largo. Les recomiendo la película El exorcismo de Emily Rose, que la verdad que fueron muy fieles a la historia real, salvo claramente por el nombre, por una cuestión de respeto. Así que nada, les recomiendo que la vean, no es tan terrible. Yo pensé, cuando era chica y escuchaba sobre esta película, pensé que era la película de terror que me iba a cagar de miedo, que no iba a poder dormir como por 2 meses. Y me acuerdo que la primera vez que la vi me pareció una mierda y después la segunda vez que la vi me gustó un poco más. Así que nada, se las recomiendo. Acá abajo síganme en mis redes sociales, que se las dejo acá abajo, que el Instagram es Flaseva y el Twitter también es Flaseva y el TikTok también es Flaseva. Igual les voy a dejar todos los links acá abajo. Síganme en TikTok porque estoy haciendo muchas cosas esta cuarentena. Sigan también a Linda Belinda Serie, como siempre digo, que es una serie en la que estoy participando. Dejen su amor acá abajo. Se va a venir cuando termine toda esta cuarentena, porque lo quiero hacer bien, la reseña de la película Death Note. Así que espero que les guste. Así que nada, eso. Síganme en todas mis redes y nada, nos vemos en un próximo video.